El proceso de encapsulamiento. El encapsulamiento envuelve los datos con la información de protocolo necesaria antes de transitar por la red. Así, mientras la información se mueve hacia abajo por las capas del modelo OSI, cada capa añade un encabezado y un tráiler si es necesario antes de pasarla a una capa inferior. Los encabezados y trailers contienen información de control para los dispositivos de red y receptores para asegurar la apropiada entrega de los datos y que el receptor interprete correctamente lo que recibe. Capa de aplicación. La capa de aplicación añade el encabezado a los datos. El encabezado y los datos originales pasan a la capa de presentación. Capa de presentación. La capa de presentación recibe los datos provenientes de la capa superior, incluyendo el encabezado agregado, y los trata solo como datos. Añade su encabezado a los datos y los pasa a la capa de sesión. Capa de sesión. La capa de sesión recibe los datos y añade su encabezado, y lo pasa a la siguiente capa de transporte. Capa de transporte. La capa de transporte recibe los datos y también añade su encabezado. Después pasa los datos a la capa inferior. Capa de red. La capa de red añade su encabezado y los pasa a la capa de enlace de datos. Esta capa también añade su dirección IP destino y su dirección IP origen. Capa de enlace de datos. La capa de enlace de datos añade el encabezado y un tráiler a los datos. Usualmente es un frame check sequence que usa el receptor para detectar si los datos enviados están o no en error. Esto envuelve los datos que son pasados a la capa física. Capa física. La capa física entonces transmite los bits hacia el medio de red. Desencapsulamiento. Es el proceso inverso cuando un dispositivo recibe los bits. La capa física del dispositivo remoto los pasa a la capa de enlace de datos para su manipulación. Capa de enlace de datos. Checa el tráiler la capa de enlace de datos para ver si los datos están en error. Si los datos están en error, pueden ser descartados y la capa de enlace de datos puede pedir la retransmisión. Si no hay ningún error, la capa de enlace de datos lee e interpreta la información de control en el encabezado. L2 header. Quita el header y trailer y pasa lo que queda hacia la capa superior basada en la información de control del header. Los datos generados en la capa de aplicación bajan a la capa de transporte y se encapsula en lo que es el segmento. El segmento pasa a la capa de red y se encapsula lo que es el paquete. El mismo baja al enlace de datos y se encapsula en lo que es la trama. Esto se convierte en bits y en la parte física se pasa a los ruteadores que la encaminan hacia los hosts de destino. Llegan los bits, suben a la capa de enlace de datos a través de la trama, se quita la información de la trama y se obtiene el paquete. Este proceso es el desencapsulamiento. Se obtiene el paquete que pasa en la capa de transporte y en la capa de transporte se desencripta para obtener el dato que llega finalmente a la aplicación del host de destino.